Bueno, perfecto. Primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos a un ciclo de charlas de la Global Game Jam. Soy Andrés Luis Rule, mejor conocido como Winnie. Bueno, como decía el título de mi charla, les vengo a hablar un poco de... lo que es el testing, lo que es ser QA en la industria, lo que es un poco la diferencia entre ser QA en software y ser QA en videojuegos, y qué es ser QA, porque posiblemente algunos no lo tengan en cuenta, no lo hayan escuchado, o no lo tengan como una carrera que se puede seguir dentro de la industria. Bien, bueno, primero que nada, un poco a mí. Me recibí de la carrera de videojuegos de acá de Mendoza. También hice la carrera de diseño gráfico, pero bueno, la cambié por lo que me apasionaba, que eran los videojuegos. Trabajé mucho tiempo de eso, pero cuando encontré el camino en la industria fue el lugar. Ahora, actualmente trabajo como QA en Nimble Giant, una empresa de Buenos Aires que se dedica a juegos AAA. Es una empresa argentina que hace poco fue comprada por Saber y Grupo Embracer. Y bueno, vamos un poco avanzando. ¿Qué es ser QA? Primero que nada voy a separar en estos 3 puntos un poco la charla. ¿Qué es ser QA? Perdonen que me dé vuelta tanto, pero es gigante la pantalla, es la primera vez que me pasa. ¿Qué es ser QA? ¿Cómo se aplica esto en videojuegos? Algunos procesos o métodos para asegurar la calidad dentro del proceso de creación de un videojuego. ¿Y qué es la automatización dentro del testing? Lo que me pasó a mí, por ejemplo, que lo primero que supe sobre ser QA, sobre el testing, era la parte que se le dice QA manual, que básicamente son pruebas, como hacerle pruebas al software o en el caso del videojuego como si fueras un usuario, con un proceso, se podría decir, artesanal. Y la parte automatizada, que es lo que vamos a hablar después, fue como un mundo que se me abrió, que fue como una evolución de esta misma rama de laburo dentro de la industria. Bueno, un segundo. Bueno, ¿qué es testing? ¿O qué es QA? ¿Y cómo se aplica dentro de los videojuegos? Primero que nada, el testing como tal es una serie de procesos que trata de asegurar unos estándares de calidad que se han delimitado antes de empezar el desarrollo por medio de ciertas técnicas. Siguiente. Es difícil no poder correr yo la diapositiva, perdón. Bueno, el testing es un método de comprobar si el producto en sí está listo para salir al mercado. También si una herramienta está lista para ser utilizada por el resto del equipo. Si no se escucha bien, avísenme. Dentro del testing se prioriza un estándar de calidad autodefinido por el mismo proyecto. Y también se nutre del estándar de la industria. Obviamente que si estamos desarrollando, por ejemplo, un juego plataforma de 2 dimensiones que está pensado para tener un alcance en una plataforma indie, no va a pasar a Steam, tienen pensado para una Jam o lo que sea, obviamente el estándar de calidad no va a estar pensado dentro de las
de cada tarea o de cada feature o de cada herramienta que necesiten los desarrolladores, no va a estar, gracias, no va a estar dentro, no va a estar apuntado a lo que sería Hollow Knight, un juego que, por más de ser indie, estuvo apuntado a salir al mercado, vender copias y cosas. En cambio, en una jam vamos a tener, por ejemplo, quizá más un testing funcional. Siguiente. Quizá podría hablar un rato más de qué es testing en sí, pero hay como herramientas que quizá definen un poco mejor el accionar que uno va a tomar como QA o como tester en un equipo. Acá listé las que yo creo que son, no sé si son exactamente las más importantes, porque eso se ve en cada workflow, en cada ¿cómo se llama? En cada equipo, en cada proyecto, pero listé las que yo creo que son como core, que son como núcleo del labor del día a día, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a listarlas en la siguiente. El favorito de todos, que generalmente cuando uno piensa en testing, piensa en encontrar bugs, generalmente se asocia mucho el QA con encontrar bugs, más que con la calidad, más que con la calidad en sí, que es lo que realmente dice la palabra, pero se asocia tanto porque es una gran parte del trabajo, es también una parte muy importante con respecto a llevar un juego a una línea final en un workflow, en un pipeline. Por ejemplo, todos sabemos lo que pasa cuando un juego llega a su etapa final de desarrollo plagado de bugs. Cyberpunk, Sonic Frontiers, ha pasado con muchos ejemplos en los que el producto final, por temas de tiempos, de marketing, de lo que sea, se tuvo que acortar del lado del que se acortó fue justamente del control de calidad, porque ni siquiera pudieron tener tiempo para terminar de desarrollar ciertas situaciones por temas monetarios, y se llega a una... A veces voy a ir del otro lado si no les molesta. Se llega a una etapa en la que el producto sale plagado totalmente de bugs. Entonces, bueno, una de las partes más importantes que tenemos es reportar un bug. Generalmente esto viene acompañado de una herramienta de tickets que puede ser física, puede ser dejarle una nota al dev pegada en la computadora diciendo pasó esto, con esto, con esto. Puede ser digital, que es lo que obviamente se utiliza más ahora. Por ejemplo, Jira, Trello, se utilizan. Hay herramientas específicas que ahora no recuerdo exactamente los nombres, para solo reportar bugs. Hay gente que se maneja solo con eso, o también puede ser una planilla de Excel. Pero lo importante dentro del reporte de bugs es cómo comunicamos las cosas. Entonces, bueno, hay como 5 cosas, no contaba el flaco, 6 cosas que consideré importantes a modo de ejemplo, que debería tener un ticket de bug, una descripción sobre el problema que encontramos. Esto también, antes de empezar a explicar cada punto rápidamente, yo específicamente, como me gusta el trabajo desde antes de trabajar de ello, yo utilicé, por ejemplo, este formato para enviar un reporte a devs que ya estaban trabajando y que ya habían pasado un alfa, un beta, y que habían publicado su juego en Steam y habían dicho como dennos feedback. Por ejemplo, Dead Cells. Y es como, che, encontré este bug que si vas a este lugar de esta manera, presionas este botón y este botón, pasan estas cosas.
Lo que siempre importa en tu situación es darle una forma al desarrollador o al artista, depende, después vamos a hablar de lo que puede ser un bug a nivel arte, otra cosa, pero darle una descripción completa de lo que es el error, que se entienda, que sea clara, que no sea enroscada. Pasos para la reproducción, unos pasos que sean cortos y concisos y muy detallados, no muy detallados, que sean cortos y concisos, de cómo reproducir, si hago los 5 pasos si vos haces los 5 pasos que yo te doy, reproducís el bug. Un resultado esperado, esto es un resultado esperado de un resultado actual, es algo que se utiliza como estándar generalmente en la industria, que es decir, bajo documentación, bajo lo que dijo el game designer, bajo lo que dijo el producto, si estás en software, esta feature tendría que funcionar de esta manera y el resultado actual funciona de esta manera. El ratio de reproducción, que es también otra cosa muy importante para los devs, es sacando una cuenta rápida, lo probás 15 veces, de esas 15 veces solo pasa 3, es decir, aclarar, de 3 veces, de 15 veces lo probé 3. Esto generalmente en estándar siempre se hace 5 de 5, decís, es algo que pasa todo el tiempo, 4 de 5 es algo que a veces falla, pero tenés que sacar una pequeña cuenta matemática y decir, che, lo probé toda esta cantidad de veces, en porcentaje un 70% de las veces pasa, bueno, es un 4 de 5. Esto sirve, ¿por qué? Porque esto le sirve mucho al dev, porque generalmente los devs están desarrollando una feature, arreglando bugs, en reuniones, igual que toda la gente que esté trabajando en el desarrollo, y desarrollando una feature que pensaron por sí mismos, y necesitan saber rápidamente que si ellos lo probaron y no funcionó, tienen que probar 5 veces más y va a funcionar. O sea, no es que va a funcionar y se va a reproducir el error. Bueno, y la versión de entorno es para saber en qué momento yo lo probé de esta manera en mi computadora, de manera local, con cierta velocidad de internet, cierta cosa, y sobre este entorno de desarrollo o lo que sea, que eso puede ser un poco más complejo, depende de la empresa, el proyecto, va cambiando. Pero la idea del reporte del bug, que por ejemplo, el caso, podría haberlo puesto, pero no lo encontré porque fue hace mucho, obviamente, el de Dead Cells, que estaba hablando, lo importante es eso, describirlo de tal manera que lo puedan reproducir de una manera fácil y dejarles una evidencia de que eso está pasando. Una evidencia porque muchas veces con texto podemos ser muy audaces, pero explicarnos muy mal, por más que queramos, o entre muchas cosas que queramos reportar, dejarles una evidencia, un video, una imagen. Eso es una buena herramienta, por ejemplo, para reportar esto pasó acá. Mira, acá tenés un video de yo con el clic izquierdo tengo que tocar y que salga un tiro de un arma, toco el clic izquierdo y se abre el mapa. Y que se vea eso. Bien, de un toque tomo agua y seguimos a la siguiente. ¿Puede ser? Un reporte de crash. Un reporte de crash a todo el mundo le debe haber pasado. La gente que juega Warzone le debe haber pasado un montón de veces. A mí me ha pasado, me tengan ganas de romper el teclado. Es un issue, posiblemente en el código, que interrumpe completamente el funcionamiento. Generalmente hace saltar una función dentro del juego y cierra el juego. O lo deja trabado o algo por el estilo. Generalmente hay una herramienta a nuestra disposición como jugadores, a veces como QA solamente, una vez trabajando, que es para informar, che, falló acá.
No sé si les ha pasado, se les abre una pantalla de enviar informe. La verdad, generalmente cuando uno está jugando simplemente y no le da mucha bola, generalmente simplemente no lo cierra y dice quiero seguir jugando. Eso viene posiblemente del motor o de una herramienta que desarrollaron los devs para justamente encontrar qué función fue la que hizo que explotara todo adentro del código. Sí, gracias. Bueno, la importancia de reportar un crash es el mismo que la de bug. La idea es que en caso de que estén trabajando, ya sea de manera freelo o de manera de adentro de una empresa, que los crash son literalmente lo más urgente dentro de una línea de trabajo, porque si lo piensan, es como en una línea fordista. No funcionan así las empresas de software porque funcionan con metodologías ágiles, pero en una línea fordista donde cada uno va arreglando un poco, como si alguien metiera un martillazo en la línea y ya no se pudiera seguir, es algo a reportar muy rápidamente. Bueno, pasemos al siguiente. Así vamos rápido porque son bastantes cosas. Bueno, acá está lo importante. Acá viene lo interesante. Los test cases. Los test cases o casos de prueba son como dice, un conjunto de acciones ejecutadas de cierta manera para verificar una característica o una funcionalidad. Contiene los pasos, parecido a lo que nosotros les entregamos a los devs. Les entregamos a los devs para que reproduzcan un bug, pero es algo que nosotros desarrollamos con anterioridad para poder testear una feature que están desarrollando los devs. En un escenario específico se puede verificar cualquier requisito que se haya dado de antemano. El personaje tiene que caminar. Fin, esa es la tarea. Ok. Nosotros creamos un caso de prueba en el que el personaje puede caminar hacia adelante, puede caminar hacia los costados, puede moverse en círculos, puede moverse en diagonal. Y dentro de eso todas las especificaciones que nosotros necesitamos para poder testearlo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que forma, además de que sirve a modo de documentación para saber de que en un momento del proyecto todo estaba funcionando en ese momento, o no, también sirve para hacer algo que vamos a ver después. Está la test suite, que es agrupar para poder testear esto en grupos más pequeños con una finalidad. Crear estas test suites, tenerlas preparadas dentro de un plan de testeo para poder en ciertas fechas, calendarizándolo, tener nuestro juego en el estado de calidad que nosotros queremos. Por ejemplo, armamos un test plan en el que vamos a armar 9 test suites con 25.000 test cases sobre todas estas features para en esta fecha salir con esta calidad para esta entrega. Para esta fecha salir con esta calidad para esta entrega. Una vez creadas todas esas cosas y las features estén desarrolladas por los devs, nosotros podemos correrlos, que después vamos a ver en automatización que es realmente correrlos, por qué tirarle un script encima, pero correrlos es volver a testearlos, pero ya siguiendo los pasos y diciendo como esto pasa, tac, 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 chequeando todo rápido para decir, sí, estamos ok para salir. El producto está en el lugar en el que nosotros planeamos antes de que queríamos estar. Ahora que ya está todo desarrollado, podemos darle lo que hay y seguir para adelante. Bueno, justo puse un ejemplo sobre una test suite que contenga todo lo de el arma principal de un videojuego. Siguiente. El Health Report. El Health Report no se llama así, pero yo le puse así porque en un momento me confundí y desde ahí lo empecé a usar así. El Health Report es muy interesante porque en software es sanity testing, pero no importa.
El health report es un reporte, todo parece parecido, ¿no? Pero el health report es un reporte detallado de todo el juego, no es donde usamos una test suite, o sea, usamos la test suite, todas estas son herramientas. No es donde hicimos solo esta feature, no es solo el arma principal, no es solo el personaje caminando, no es solo un enemigo disparando, no es solo un bichín saltando arriba de una plataforma, es todo el juego, cada funcionalidad, cada menú, cada botón posiblemente tenga 3 funcionalidades, apretarse, quedar bloqueado y estar en idle. Cada cosa con su test case, con sus test cases o test suites que las necesiten, que sean relativos a ellas, digamos, y compararlas, o sea, tenerlas todas chequeadas. Luego, con esa base, poder hacer esto en paralelo días después, cuando se sume código, se vaya a hacer una entrega, se cambian se sumen funcionalidades que puedan cambiar algunas cosas, todo, compararlas y sacar un porcentaje de cuánto fada, cuánto pasa de esos test cases y decir, esto es lo sano que está mi juego en este momento. El juego entero tiene un 70% de las funcionalidades funcionando. Perdón por la redundancia. Y tiene un 30% que no. A comparación de cuando dejamos todo andando hace un mes. Siguiente semana volvemos a hacer un health report. Se sumaron todas estas cosas. Ahora, ¿qué tenemos? Y tenemos un 30% más de fados. ¿Por qué? ¿Pero porque se sumaron cosas o porque empezaron a fallar más? Acá está el health report. El health report es esta planilla que puedes armar, hay aplicaciones para armarlo. No exactamente, a veces se encuentra como health report, no es el nombre correcto, a veces lo encuentra como sanity testing, para crear literalmente una lista gigante de todas las features, a ir actualizándola y que te vaya sacando un porcentaje o le puedes hacer con Excel para que tenga un porcentaje de esa sanidad que tiene el juego en el estado en el que vos llenaste la tablilla. Este reporte simplemente es, justamente por eso le puse el report y no lo puse en testing en general, porque lo más funcional dentro lo que yo creo dentro del pipeline es el reporte de decir, che, alarma, tenemos este porcentaje de falla, este porcentaje de cosas. Bueno, volviendo un poco rápido a los test cases, la regresión. El regression testing es una selección, parcial y específica de test cases que ya se ejecutaron, ya pasaron por los estadios que hablamos anteriormente y se vuelven a ejecutar para garantizar de que todo funcione bien luego de que alguien agregó algo al código. Se podría decir que para rellenar el health report hicimos un regression de todo el juego, pero si queremos podemos hacer una regresión de una sola feature corriendo estos test cases y estas test suites que ya armamos anteriormente. Bueno, siguiendo, esto nos asegura que, justamente que cualquier cosa que hayan subido no explote. Sigamos. El smoke testing. El smoke testing en general, piénsenlo como hay una cañería. Necesito saber si fada. De hecho, de ahí creo que viene el nombre. O así me lo explicaron a mí. Hay una cañería, quiero saber por qué fada. ¿Qué hago? ¿La lleno de agua y lleno todo lo que tenía, ponele todo el Durlock lo lleno de agua? No, le inyecto humo. El humo me va a decir rápidamente por dónde hay fadas. Básicamente, bajo esa teoría, lo que se hace es, en el juego en general, se seleccionan features
y sus test cases y todo lo que hablábamos antes, que tengan atachados como principales o importantes, y se testean esas cosas. Es algo que se tiene que hacer en 10 minutos y asegurarnos de que el juego o el software está funcional. No es que las cosas estén perfectas, no es que tienen la calidad que deberían tener, es que está funcional. Es que no voy a inundar todo el Durlock si tiro agua. Nada más. Sigamos. Bueno, y esta es la parte que es lo que define un poco QA como que te paguen por jugar videojuegos. El exploratory testing. El exploratory testing es jugar el juego de la A a la Z, todas sus features, como si fueras un jugador, como lo que somos, jugadores, la mayoría. Supongo que hay gente que quiere trabajar en la industria, pero no juega videojuegos. En el caso de QA es casi primordial ser jugador de videojuegos. No necesariamente tiene que ser de PC, ni de Xbox, de PlayStation, de mobile o de Switch o de una empresa sola o lo que sea. Pero tiene que haber esa experiencia, esa ¿cómo decirlo? Ese bagaje que te deja jugar y jugar y jugar y jugar videojuegos que te hace afilar el ojo. Y el exploratory testing es un poco ese perderse en el juego, pero sin dejar de pensar de que, en este caso, estoy trabajando de QA o estoy ocupando el puesto de QA en este equipo. Tengo que vaguearlo, tengo que romperlo, tengo que... subieron esta nueva funcionalidad, no importa quién subió nada, yo voy a jugar el juego como si fuera un jugador. Voy a crear el personaje, estoy jugando Dark Souls, me voy a crear el personaje. Voy a estar 2 horas en la creación del personaje eligiendo un nombre porque soy un jugador de Dark Souls. Cuando termino, empiezo a jugar y me muero a los 15 segundos y vuelvo y me voy contra una pared. Pero a la vez digo, mirá, pero esta pared parece estar un poco separada. Puedan rodar 256 veces contra... A ver qué pasa. Mira, me terminé el juego. Ese juego gracioso entre jugar como jugamos todos los días y romper un poco el juego y detectar algunas cosas. Romper el juego en escenarios borde que son como... escenarios borde no es el borde del escenario, sino... No sé por qué de hecho lo puse así como en español, pero la palabra mejor es excepcionales. Un jugador quizá normal que no viene pensando en esto no va a estar rodando 256 veces contra una esquina. Pero es como jugar el juego como si ya te lo hubieras pasado una vez y querés ponerte creativo. Esto generalmente en la industria y en el laburo del día a día se hace y se hace en los momentos lo que por ejemplo yo le digo que son los momentos muertos en los que quizá ya armé la documentación, ya armé los test cases, ya testeé, ya corrí las suites, ya hicimos el health report con todo el equipo y los chicos están desarrollando la feature y en 4 horas recién o en 2 horas me dijeron que la van a subir o tengo que esperar una build. Voy a jugar con la build anterior y le voy a jugar un rato. Y es jugar y encontrar cosas. Esto igual en QA, en general en software, el exploratory testing también existe. El exploratory testing es, en un software estás en un login de un banco, es probar cada opción que se te pase por la cabeza como un usuario, pero también empujando el borde todo el tiempo. Poner la contraseña 200 veces, poner caracteres que no sirven, cosas por el estilo. Te dicen, solo ponga número y letra y voy a llenar todo el signo y de repente puedes loguear. ¿Qué pasó? Eso es el exploratorio. ¿Les gusta programar? La automatización es ese pequeño momento en el que se junta el testeo y la programación. Es el momento en el que ponemos lo que sabemos de programación o lo que quizá hay empresas que tienen la
la capacidad, la cantidad de gente, para poder agarrar y decir, voy a poner devs con los QA para poder hacer esto, pero es para generar herramientas para testear. Es algo que en la industria, ya sea software o videojuegos, es casi otra rama. O sea, las empresas buscan o QAs manuales o QAs automation, tanto en software como en videojuegos. Básicamente es poner scripts y a favor de correr los test plans y diseñar test plans en favor de los scripts que ya tenemos para poder testear de manera automatizada cosas que quizá serían muy tediosas. En caso de software puede ser testear todo el tiempo si están bien escritos o en cierto formato. Bueno, esto también se puede usar en videojuegos, pero digamos en una base de datos los nombres y apellidos de miles de personas. Y es mejor hacerlo automatizado. Si no, va a ser una tarea de 15 días cuando puede ser para un software una tarea de 12 minutos. En videojuegos se puede hacer un poco esto, se puede automatizar, por ejemplo, necesitamos un estándar de texturas para los modelos. Todos tienen que estar en 2K. Y podemos generar un script que chequee que todos que todos las texturas sean múltiplo de 2 y ya chequeamos ahí un poco. Y generar ese test es parte del trabajo del QA Automation. Generalmente se pide en estos trabajos que tengas cierto conocimiento en caso de videojuegos, me imagino que con el motor que vas a automatizar, o si estás con un Real C++, si estás con Unity C#, pero en software se utilizan ciertos programas específicos para testear base de datos, para testear API, y generalmente se pide cierto conocimiento de JavaScript, que es para quizá cuando querés testear algo más, como testear la UI de una aplicación. Se pide generalmente esto. Es un poco más como más técnico y un poco más quizá avanzado, se me fue la palabra, disculpe, para el trabajo, digamos, piden más requisitos. Si pasamos a la siguiente, bueno, lo que estaba explicando, en lugar de realizar pruebas manualmente, se utilizan herramientas de script para automatizar el proceso de cada prueba. El trabajo del QA es diseñar los tests, diseñar los test cases y los test plans que correrían los scripts. Y esto nos lleva a tener muchos beneficios de tiempo, beneficios de calidad, porque el QA, mientras eso está automatizado, el QA también trabaja manualmente en otras pruebas y obviamente con la posibilidad de acelerar todo el tiempo dentro del testeo, mejoramos la iteración de los devs. Así que uno pensaría, ¿todo se podría automatizar? Técnicamente todo se puede automatizar, pero automatizar lleva tiempo y dentro de un desarrollo es algo que se tiene que pensar, planear y llevar a cabo en caso de que sea posible. En general es eso. Está bien, pasa al final. En general, QA es un poco eso. Fui un poco específico en algunas cosas, quizá más específico de lo que debería, y poco específico en otras.